Bienvenidos al avance del capítulo 54 de Kuma, la otra esposa. Sema avanzaba con una determinación casi ciega, sosteniéndose únicamente en la idea obsesiva de que debía apartar a Seilam de su camino sin dar marcha atrás, convencida de que ese era el único modo de asegurar que Karam no se alejara de ella y persuadida de que nadie tenía la capacidad de interponerse entre lo que ella había decidido y lo que pensaba ejecutar. Sus pasos la condujeron hasta la estación de policía, lugar en el que pretendía concretar su plan, aunque la escena tomó un giro inesperado cuando, sin que lo hubiera previsto, Karam apareció frente a ella, dejando en suspenso cada uno de sus movimientos y reduciendo a nada la seguridad con la que se había presentado allí. El simple hecho de verlo trastocó por completo la serenidad que aparentaba, pues el desconcierto y la sorpresa se apoderaron de su cuerpo, acelerándole el pulso y dificultándole incluso la respiración, mientras Andrade, que había sido testigo accidental de aquel encuentro, quedaba tan atónito que ni siquiera fue capaz de intervenir, limitándose a observar cómo la presencia de Karam modificaba la atmósfera en cuestión de segundos. Ella, desprovista de palabras, trataba de mantener la compostura, aunque la mirada inquisitiva de Karam, acompañada de una pregunta sobre qué hacía allí, la dejó aún más acorralada y sin una respuesta que pudiera sostener. En otro punto, la situación entre Gonca, Leila y Mustafa alcanzaba un clima distinto, pues Gonca se defendía alegando que jamás imaginó que Mehmet llegara a actuar de un modo tan desquiciado, pero la réplica inmediata de Mustafa fue tan tajante como airada, asegurando que ella debía haber previsto desde antes que aquel hombre no era más que un lunático. El silencio de Leila se extendió por un momento, aunque poco a poco fue transformándose en la certeza dolorosa de que su hermana había estado detrás de todo lo ocurrido, convirtiéndose en la responsable directa de las heridas que aún cargaba. La traición, que hasta entonces no había querido reconocer, se presentaba clara ante sus ojos, y mientras Gonca insistía en restar gravedad a los hechos, Leila se mantenía distante, incapaz de concederle el beneficio de la duda. El intento de Gonca de suavizar lo sucedido, afirmando que sus actos habían nacido únicamente del deseo de verla feliz, se estrellaba contra el enojo de Mustafa, que señalaba sin titubeos la irresponsabilidad de haberla vinculado con alguien tan peligroso, mientras Leila se hundía en una mezcla de decepción y desconfianza que marcaba un punto de quiebre definitivo en su relación con ella. De regreso frente a la estación, Sema se hallaba paralizada por la presión del momento, consciente de que cualquier palabra podía delatarla. Su silencio prolongado aumentó las sospechas de Karam, quien no dejó de insistir, lo que hizo que ella terminara recurriendo a frases vagas para defenderse. Todo aquello estaba atravesado por la llamada previa de Emir, en la que él, inquieto, le había cuestionado su paradero y sus intenciones, temiendo que se viera envuelta en un problema mayor. Aunque ella intentó convencerlo de que no acudiría a la empresa y que tenía otros planes, él exigió que fuera clara, hasta que finalmente Sema reveló su idea de llevar el arma directamente a la policía para inculpar a Seilam. Emir, sorprendido, intentó frenarla al advertirle que con ello no solo pondría en riesgo la situación sino también su cercanía con Karam, pero Sema se mantuvo inflexible, reafirmando que estaba dispuesta a seguir adelante sin importarle las consecuencias. Lo que ella desconocía era que Karam se encontraba lo bastante cerca como para escuchar fragmentos significativos de aquella conversación, lo que lo llevó a confrontar a Emir en busca de explicaciones que éste no supo dar. No tardó mucho en dirigirse de nuevo hacia Sema, y con un gesto que no admitía resistencia le ordenó subir al vehículo, arrebatándole el bolso que llevaba. Al revisarlo, se encontró con el arma que tantas veces había tratado de proteger, lo que desató en él una mezcla de rabia y desconcierto. Sema intentó justificarse con palabras atropelladas, pero Karam, sin darle tregua, la enfrentó directamente y exigió que revelara qué era lo que pretendía. Ella, acorralada, reconoció que había escuchado su conversación con Camilo y que su intención había sido incriminar a Seilam para librarlo a él de cualquier problema, convencida de que actuaba en su beneficio. La respuesta, lejos de tranquilizarlo, lo enfureció más, pues Karam fue tajante al señalar que sus decisiones carecían de valor, recordándole sin titubeos que amaba a Seilam y que nada de lo que hiciera modificaría ese hecho. Aunque Sema reaccionó con reproches, acusándolo de estar cegado por aquella mujer, él sostuvo con firmeza que debía mantenerse alejada tanto de ella como del arma, advirtiéndole que sería la última vez que toleraría algo semejante. Aun con esa contundencia, ella insistió en que no renunciaría, en que seguiría luchando por él, pero Karam, imperturbable, le ordenó obedecer, dejando claro que lo sucedido quedaría entre los dos, aunque sin concederle la mínima posibilidad de alterar lo que ya estaba decidido en su interior. Ante aquella respuesta inquebrantable, Sema no tuvo otra salida más que aceptar en silencio que su voluntad no bastaba para cambiar el rumbo de lo que él sentía por Seilam. Por otro lado, Mustafa, que no lograba apartar la inquietud que le producía la ausencia de noticias, se acercó a Gonca y, sin rodeos, quiso saber si acaso Leila ya había respondido, a lo que Gonca, con cierta impaciencia,
Le contestó que desde hacía casi una hora su hermana mantenía el teléfono apagado y que no había manera de contactarla. Mustafa, con tono seguro, le dijo que era evidente que el motivo estaba en el enojo que Leila todavía cargaba consigo, lo que llevó a Gonca a pedirle que dejara de regañarla porque, según ella, conocía demasiado bien a su hermana como para saber que bastaba un detalle bien pensado para alegrarla y conseguir que la perdonara. Fue en ese instante cuando apareció Ferit, quien, sin perder tiempo, les informó que Leila no daba señales en ninguna parte, lo que despertó en Gonca la sospecha de que tal vez su hermana estuviera huyendo de ella, aunque insistió en que no lo había hecho a propósito. Ferit, perdiendo la calma, levantó la voz para remarcar que, si ese era el caso, entonces ella debió pensar mejor antes de actuar. Sin embargo, Gonca, fiel a su costumbre de victimizarse, respondió que si algo malo llegara a sucederle a Leila, ella misma quedaría devastada por completo, lo que generó un ambiente todavía más tenso. Después de que Gonca se retiró, Mustafa se inclinó hacia Ferit y le explicó que planeaba salir a la calle a preguntar entre la gente si alguien había visto a Leila, y aunque la preocupación era evidente, Ferit le respondió que era una gran idea, así que le animó a hacerlo. Poco tiempo después, Ferit recibió una llamada de Gulsen, y al contestar le preguntó de inmediato si había logrado rastrear el teléfono de Leila, pero Gulsen, encubriendo la verdad, le mintió diciendo que no, que probablemente ella misma lo había apagado y que por eso resultaba imposible localizarla. Mientras tanto, Seylam se encontraba completamente sobrepasada por la carga de todo lo ocurrido, con la mente dando vueltas sin descanso, arrastrándola de un recuerdo a otro, cada cual más doloroso que el anterior. Caminaba de un extremo a otro de la habitación sin rumbo fijo, intentando poner algo de orden en su cabeza, pero cuanto más lo intentaba, más se le enredaban las emociones y las imágenes que no dejaban de perseguirla. En cada paso volvía a revivir el instante preciso en el que había disparado contra Karam, y aunque en lo más profundo sabía que se trataba de un accidente, la sensación de culpa se le clavaba como un peso insoportable. La visión de Karam herido, tendido en el suelo y sufriendo, se repetía una y otra vez con una fuerza que la desestabilizaba, hasta dejarla atrapada en una maraña de confusión y responsabilidad que no lograba deshacer. En un momento, agotada, se detuvo en medio de la habitación y respiró hondo, intentando serenarse, pero la angustia y el miedo seguían adheridos a ella como una sombra imposible de apartar. Se preguntaba cómo habían podido llegar tan lejos, cómo una situación que parecía controlable terminó convirtiéndose en un desastre de tales dimensiones. Lo que más la desconcertaba era que Karam ni siquiera había ido a un hospital a revisarse después de la herida, y eso le hacía sentir que las cosas estaban completamente fuera de control. La cadena de decisiones y errores que la había conducido hasta ese punto se le aparecía como un laberinto sin salida. Consciente de que debía actuar rápido, trataba de encontrar alguna opción que le devolviera el control, pero ninguna idea parecía suficiente. Finalmente, con las manos temblorosas, tomó su teléfono con la intención de llamar a alguien y pedir consejo o ayuda, aunque enseguida se bloqueó, sin poder decidir a quién acudir ni qué decir. Así permaneció, inmóvil, con el aparato en la mano, atrapada en la urgencia de reaccionar y en la parálisis que le provocaba no saber por dónde empezar ni cómo remediar tanto desorden acumulado en tan poco tiempo. En otra parte de la casa, Kudret estaba en la sala, con la medicina en la mano, bebiendo a sorbos cortos en un intento por calmar los nervios que le habían dejado los últimos días. Apenas lograba concentrarse en algo distinto a sus preocupaciones, cuando de pronto escuchó abrirse la puerta y vio entrar a Karam junto a Sema. Kudret levantó la mirada, algo sobresaltada, sin comprender con claridad qué estaba pasando, pero Karam, al notar la tensión en su madre, se acercó despacio y le habló con un tono sereno, asegurándole que todo estaba bajo control y que no había nada de qué alarmarse, buscando transmitirle confianza con la calma de sus gestos. Ella, aunque todavía con el gesto inquieto, intentó asentir, aceptando lo que escuchaba. Durante esos instantes, Karam, con un movimiento rápido y discreto, escondió el arma que le había quitado a Sema dentro de su cinto, procurando mantenerla fuera de la vista de todos, incluso de su madre, pues estaba decidido a no permitir que nadie más se enterara de lo sucedido y a mantener la situación bajo control sin levantar sospechas. Una vez que tuvo todo asegurado, Karam dio media vuelta y se encaminó hacia su oficina con paso firme, dejando atrás a Sema y a Kudret en la sala. Sema, en silencio, se quedó mirando unos segundos como se alejaba, mientras su mente repasaba una y otra vez lo que Karam le había dicho, comprendiendo que aquel episodio debía mantenerse en secreto, incluso frente a Kudret, y que guardarlo era ahora una responsabilidad ineludible. Pasados unos segundos, salió de su ensimismamiento y decidió acercarse a su madre para evitar que siguiera intranquila. Con palabras suaves y un gesto apacible, le explicó que únicamente había estado en la oficina con Karam, sin dar más detalles, buscando transmitir normalidad y hacerle ver que no ocurría nada fuera de lo común. Kudret, aunque seguía pensativa, terminó por aceptar aquella explicación,
y poco a poco la tensión en el ambiente fue disminuyendo gracias al intercambio entre madre e hija. Mientras esto ocurría, Karam ya había llegado hasta la puerta de su oficina, dispuesto a entrar, pero se topó con Seylam, que lo esperaba afuera con un semblante serio y visiblemente preocupado. Al verlo, lo primero que hizo fue preguntar de manera directa por qué llevaba un arma en la mano, como si no lograra entender el motivo de que él tuviera algo así tan visible. Karam, con fastidio y sin mostrar demasiada paciencia, le respondió que eso no era asunto suyo y que no debía inmiscuirse en lo que él hacía. Sin embargo, después de un instante de silencio y con un suspiro cansado, terminó confesándole algo que la dejó helada. Le reveló que Sema había intentado delatarla por un homicidio, pero que, finalmente, la situación se había resuelto sin que ella llegara a decir nada. Aquella confesión golpeó a Seylam de manera brutal, haciéndola retroceder mentalmente hacia todos los momentos de tensión vividos, mientras miraba a Karam mantenerse firme, plantado a su lado. En ese momento, la mente de Seylam se vio invadida por una avalancha de recuerdos que la golpearon sin darle respiro. Volvió a revivir con claridad la última discusión que había tenido con Karam, la manera en que aquel enfrentamiento había terminado cargado de reproches, y las frases hirientes que él había lanzado sin contenerse, pero, aún así, reconocía que detrás de esas durezas había existido siempre una especie de resguardo, una protección silenciosa que él mantenía sobre ella casi sin proponérselo. También le vino a la memoria la forma en que Karam solía comportarse con los demás en la casa, con esa presencia firme y autoritaria que imponía respeto, y que en ocasiones incluso inspiraba miedo, y fue justamente la suma de esos recuerdos lo que la hizo recuperar el sentido del momento, con una confusa mezcla de agradecimiento y desconcierto hacia él. Con paso firme, se aproximó un poco más, y, dejando a un lado el orgullo, le preguntó abiertamente por qué siempre la defendía, por qué parecía salvarla de todos los problemas y por qué nunca dejaba de estar pendiente de lo que ocurría a su alrededor. Karam, con un semblante distante y un tono frío que cerraba cualquier puerta al diálogo, le contestó que eso ya no debía importarle y que carecía de valor seguir hablando de ello. Ella, sin aceptar esa evasiva, insistió en que al menos se dejara revisar la herida, pues temía que la lesión se hubiera agravado y quería asegurarse de que se encontraba bien. Sin embargo, Karam fue terminante y le ordenó que lo dejara tranquilo, que no requería de su ayuda ni de sus cuidados. A pesar de aquella negativa, Seylam continuó presionándolo, intentando arrancarle algún indicio de lo que verdaderamente sentía o de las razones que lo movían a actuar de aquella manera. Fue entonces cuando él, con los ojos fijos en ella y con un temple que escondía una melancolía evidente, le dijo que el tiempo se encargaría de mostrarle la verdad, y que cuando ya no estuviera en esa casa, cuando pudiera disfrutar de su vida y ser feliz lejos de todo aquello, comprendería por fin los motivos de sus acciones. Tras pronunciar esas palabras, se giró y se marchó, dejándola inmóvil, con el corazón lleno de dudas y la certeza de que había mucho más en él de lo que alcanzaba a comprender. Mientras tanto, en el interior de su habitación, Sema estallaba en un acceso de ira, quejándose en voz alta de lo difícil que le resultaba librarse de Seylam. En ese preciso instante, Nadire golpeó a la puerta y apareció con el agua desintoxicante que le había llevado, pero Sema, todavía dominada por la furia, le respondió de forma brusca que no quería absolutamente nada. En la sala, Kudret observó a Nadire llegar con el agua y le preguntó cómo estaba todo en la casa, intentando descifrar lo que se estaba viviendo. Nadire le explicó que había intentado conversar con Sema, pero que ésta la había echado con brusquedad antes de poder obtener cualquier información, y agregó que se encontraba en un estado de enojo tal que no parecía dispuesta a hablar con nadie. Mientras Kudret trataba de asimilar esas palabras, Karam, que estaba cerca y había escuchado parte de la conversación, sintió una mezcla de rabia y preocupación, y sin pensarlo demasiado decidió marchar hacia la habitación de Sema para enfrentarla directamente. Al oírlo acercarse, Sema se tensó y abrió la puerta con rapidez, preguntándole de manera tajante qué quería, con un gesto cargado de enojo y desconfianza. Karam le respondió que solo había ido a asegurarse de que estuviera bien y a recordarle que debía estar atenta a lo que sucedía a su alrededor. La reacción de Sema fue inmediata. Con voz alterada le reprochó que se mantuviera alejado de la policía y que no entendía por qué se entrometía en todo, explicándole que su intención había sido protegerlo, porque consideraba que Seylam había llegado para arruinarlo y que poco a poco él estaba cayendo bajo su desprecio. Karam escuchó aquellas palabras, no dijo nada más y se retiró, dejándola sola con su frustración. Tras su partida, Sema cerró la puerta con llave, intentando recobrar el control, aunque no tardó en escuchar unos golpes en la puerta. Al abrir, se encontró con Emir, y, aún molesta, le preguntó directamente qué quería. Emir, con apremio, le explicó que había llegado porque era imprescindible hacer algo, pues todo lo que había construido por ella estaba a punto de derrumbarse. Le propuso provocar un estallido, crear una situación que hiciera parecer a Seylam la culpable de todo, y le indicó que, una vez instalada esa versión, Sema debía acercarse más a Karam,
convirtiéndose en su apoyo indispensable. Según Emir, de esa manera Karam acabaría dependiendo de ella emocionalmente, al convencerse de que solo ella podía salvarlo. Sema lo escuchó con atención y, aunque sonrió con cierta incredulidad, no pudo evitar sentir que aquella estrategia encajaba en sus propios deseos. Emir insistió en que, si todo salía según lo planeado, Karam terminaría viéndola como su única posibilidad de felicidad, quedando bajo su influencia. Cada palabra que escuchaba alimentaba la idea de que, finalmente, podía ser ella quien se colocara en el centro de su vida. En ese mismo tiempo, Karam permanecía en su despacho, repasando con la mente cargada de tensión todo lo que había ocurrido en la estación de policía, sin poder apartar de su memoria cada detalle que lo había marcado en esos instantes. Tras haber invertido un buen tramo de la tarde en conversar minuciosamente con Sema, repasando uno por uno los detalles de aquella estrategia que habían elaborado con la intención de no dejar cabos sueltos y asegurándose de que nada quedara sin discutir, Emir concluyó que había llegado el instante oportuno para dirigirse directamente hacia Karam, con el pretexto de preocuparse por su estado, aun cuando lo que realmente lo movía era la necesidad de ejercer cierta influencia sobre él. Tenía presente que Karam atravesaba un momento de gran agobio, que apenas probaba bocado, que se exigía más de lo razonable y que parecía cargar solo con una cantidad de problemas que superaban a cualquiera, de modo que la excusa de cuidar de su bienestar le servía como argumento perfecto para iniciar la conversación. Al hallarlo finalmente, Emir adoptó un semblante marcado por la aparente preocupación y le señaló que debía prestarle más atención a su salud, que no tenía por qué llevar todo ese peso únicamente sobre sus hombros, aunque la respuesta de Karam llegó con la misma firmeza con la que solía defender sus posturas. Insistió en que se encontraba bien, que no había motivo para la inquietud y que nadie tenía derecho a inmiscuirse en la forma en que conducía su vida. Pese a esa resistencia inicial, Emir no se dio por vencido y continuó con su discurso, procurando convencerlo de que no debía mostrarse tan severo con quienes lo rodeaban, especialmente con Kudret y con Sema, que desde siempre se mantenían pendientes de él y trataban de brindarle respaldo en cada circunstancia. Hizo énfasis, con un tono calculado, en que Sema era la que cargaba con la mayor parte de las responsabilidades, la que se preocupaba por cada necesidad y por cada detalle, de modo que lo justo sería que Karam reconociera ese esfuerzo, la tratara con mayor consideración y valorara lo mucho que hacía en su beneficio. Todo lo expresaba con un aire casi fraternal, aunque con la clara intención de penetrar en la mente de Karam y mover sus percepciones, resaltando que Sema no era una persona cualquiera dentro de la casa, sino alguien que ocupaba un lugar equivalente al de un miembro más de la familia, alguien que merecía respeto y cuidado en la misma medida que los más cercanos. Sin embargo, la entereza de Karam se mantenía intacta y no dejaba ver reacción alguna que le diera a Emir la certeza de estar logrando su objetivo. Molesto por aquella insistencia, al concluir la conversación Karam decidió salir de la estancia con pasos enérgicos, y fue entonces, al cruzar la puerta, cuando se encontró cara a cara con Seilam. El choque de miradas entre ambos detuvo el tiempo por unos instantes. El silencio, denso e incómodo, parecía contener la posibilidad de cualquier desenlace. Incluso la cercanía física que se produjo estuvo a punto de convertirse en un roce, en algo más, como si un beso fuera a materializarse, aunque Seilam permaneció callada, sin atreverse a pronunciar palabra. En su interior, lo único que resonaba era la certeza de lo que sentía, el amor incondicional que llevaba por Karam, la disposición de protegerlo en cualquier circunstancia y la convicción de que daría todo por él. Pero esa tensión se quebró cuando Karam, de manera brusca, le dejó en claro que sus pensamientos no le importaban en lo absoluto, subrayando que no deseaba verse arrastrado por lo que ella pudiera sentir. Seilam retrocedió unos pasos, pero no se rindió, aunque la reacción de Karam fue inmediata y explosiva. Comenzó a gritarle que se marchara, que no quería verla, que no soportaba la idea de tenerla cerca bajo ningún motivo. Ella, conteniendo la calma, le pidió que al menos le permitiera curar la herida, que no se mostrara terco y aceptara su ayuda, aunque recibió de vuelta la misma negativa tajante, con Karam repitiendo que no era necesario, que no deseaba asistencia alguna y que rechazaba toda intervención de su parte. Aún así, Seilam, con la serenidad que le daba la sinceridad de sus intenciones, le aseguró que lo único que pretendía era ayudarlo, sin segundas intenciones ni motivos ocultos. La respuesta, sin embargo, no varió. Él volvió a rechazarla con dureza. Antes de retirarse definitivamente, Seilam se acercó un poco más, con calma y firmeza, y le pronunció una frase que para ella tenía un peso definitivo, que la limpieza de la conciencia era sinónimo de libertad, que si él pensaba que ella estaba atada o atrapada por lo ocurrido, se equivocaba, porque su conciencia estaba intacta y por eso mismo se sentía libre, sin ninguna culpa que cargar. Dicho esto, se dio media vuelta y se alejó lentamente, dejando tras de sí a un Karam que permaneció en silencio, incapaz de articular respuesta alguna, procesando todavía las palabras que acababa de escuchar. En otro punto, Ferit y Gulsen se presentaban ante su superior.
En un tono reprobatorio, le cuestionaba a Ferit por qué había decidido tomar la operación bajo su propia dirección. Ferit intentó excusarse, explicando que no había sido exactamente como parecía, pero el jefe replicó que su intención inicial había sido arrestar a esas dos mujeres por robo. Ante la insistencia, Ferit aclaró que en medio de todo había resultado herida una persona, lo cual había modificado sus acciones. Su jefe, inflexible, le ordenó que cumpliera con lo establecido, que debía arrestar a esas dos mujeres porque había sido él mismo quien lo había solicitado. Ferit, comprometido pero agotado, le prometió que le entregaría a Gonca y a Leila, aunque también le advirtió que una vez resuelto ese asunto se apartaría de todo, porque no estaba dispuesto a seguir jugando en un terreno que le enfrentaba con sus propios sentimientos, sobre todo porque se había enamorado de Leila. Por su parte, Ceylan dedicaba tiempo a escribir en un diario, registrando los momentos que había compartido con Karam, otorgando especial importancia a aquellos en que él la había defendido frente a toda su familia. Mientras tanto, Leila conversaba con Mustafa, diciéndole que no era necesario que la acompañara hasta la estación de autobuses, puesto que ya se habían despedido en la cafetería, pero le respondió que no había inconveniente, que para él era importante verla partir de ese modo, que no sería lo mismo si no le decía adiós antes de su viaje. Fue en ese instante cuando apareció Ferit, interceptándola para pedirle que no se marchara porque tenía algo muy relevante que confesarle. Leila, intrigada, le preguntó de qué se trataba, y Ferit estuvo a punto de revelar la verdad sobre su identidad, aunque no tuvo ocasión de hacerlo porque Gulsen llegó en ese preciso momento y le entregó a Leila una carta que había sido dejada en la cafetería. Al leerla, Leila descubrió que se trataba de un mensaje de Mehmet, quien afirmaba tener a Gonca bajo su control, indicando además que si deseaba verla con vida debía acudir a la dirección señalada. Impactada, apenas podía creer lo que leía, pero la confirmación llegó al instante cuando recibió una llamada y, al contestar, escuchó la voz de su hermana implorando ayuda. Aquello la desmoronó de tal manera que tuvo que sostenerse de Ferit, quien le preguntó qué pensaba hacer. Sin fuerzas, Leila le pidió a él que le dijera qué debía hacer, recordándole que era el policía. Lo que ninguno de los presentes sospechaba era que Gonca, en realidad, se encontraba riendo a carcajadas, convencida de su actuación, pues todo lo había orquestado para recuperar a su hermana y colocar toda la responsabilidad sobre Mehmet. Horas más tarde, Karam caminó hacia la habitación de Ceylan en silencio, procurando no hacer ruido, sin tener claro cuál era su propósito ni qué buscaba. Al abrir la puerta, la encontró dormida, recostada con serenidad y vulnerabilidad al mismo tiempo. Permaneció allí, quieto, contemplándola, y pronto su mente se vio invadida por un cúmulo de recuerdos, las discusiones, las acusaciones constantes de Ceylan, la culpa que ella le atribuía por la muerte de Yacoub, sus intentos fallidos por explicarse, pero también los instantes de cercanía, de cuidado mutuo, de complicidad inesperada. Se vinieron a su memoria episodios concretos, aquel día en el juzgado, los momentos tensos que habían tenido que atravesar juntos, las ocasiones en que, a pesar de la adversidad, habían compartido risas y miradas que decían más que cualquier diálogo. Recordó también pequeñas escenas fuera de ese ambiente, situaciones cotidianas en las que ella había mostrado un costado más humano y cercano, y en las que él había sentido una conexión auténtica. Cada recuerdo lo envolvía en una confusión creciente, un torbellino de emociones contradictorias que lo hacían dudar de todo. Tras permanecer un tiempo prolongado en esa contemplación, Karam optó por retirarse antes de que sus emociones lo sobrepasaran. Dio pasos sigilosos hacia la salida, pero justo en ese instante Ceylan, en medio de su sueño, se movió levemente y alcanzó a murmurar, con voz apenas audible, una pregunta sobre quién había estado a su lado, sin percatarse de que era Karam quien se deslizaba hacia la puerta, dejándola tras de sí en un silencio cargado de memorias y de sentimientos no resueltos. Más tarde, ya en su oficina, Karam ingresó con determinación, aunque en su interior lo dominaban los pensamientos dispersos. Recordó de inmediato la pelea reciente con Sema, que había iniciado como una discusión trivial pero que en cuestión de minutos se había transformado en una confrontación intensa, en la que ella, con su carácter obstinado, le había asegurado que no descansaría hasta ver a Ceylan tras las rejas. Sus palabras lo perseguían, repitiéndose en su cabeza, y el solo imaginar esa posibilidad lo llenaba de incomodidad y desasosiego. Convencido de que debía actuar, llamó a Ilias para que notificara a su madre y a Sema de que se presentaran de inmediato. Ambas llegaron con miradas expectantes. Kudret, con evidente inquietud, preguntó a su hijo qué ocurría. Karam, en un tono sereno pero firme, les explicó que había tomado una decisión que no admitía demoras. Ceylan, que subía por las escaleras con la intención de entrar en su oficina, se detuvo al escuchar voces y, reconociendo las de ellos, prefirió quedarse afuera, escuchando con atención. Karam expuso que no podía seguir cargando con todo lo que lo atormentaba, que necesitaba encontrar una forma de liberarse de ese peso,
aun si algunos no lo entendían. Kudret, angustiada, quiso saber qué significaba exactamente. La respuesta de Karan fue clara. Planeaba marcharse un tiempo, buscar otro lugar donde encontrar calma. En ese mismo momento notó que Seilam escuchaba desde fuera, lo que aumentó su carga interior, aunque continuó. Pidió a su madre que organizara una reunión la próxima semana, convocando a todos los amigos y familiares, porque en ese encuentro él daría un anuncio trascendental relacionado con Seilam. Kudret, interpretando a su manera esas palabras, se sintió entusiasmada, convencida de que al fin su hijo se disponía a actuar en contra de Seilam. Su alegría era visible, mientras que afuera Seilam se estremecía al escuchar aquello. El corazón se le aceleraba y la mente se le llenaba de preguntas, incapaz de anticipar qué significaría ese anuncio y cómo alteraría por completo su destino. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, regálanos un like y suscríbete.